Buenas tardes, vamos a comenzar por favor. Bueno, primero voy a decir mi nombre y llamar a uno a todos los participantes de esta mesa antes de comenzar con ella. Mi nombre es Carlos Espejo, soy representante de Brasil, miembro de la Sociedad Numismática Brasilera. Y voy a tener el placer de llamar a representante de Argentina, Julio Chiappini, por favor. Al representante de Brasil, Eduardo Luz. Al representante de Bolivia, presidente del Comité Internacional, Daniel López Alba. Por Chile, Cristian Alarcón Encima. Por Costa Rica, Alejandro Matamoros. ¡Bravo! Por España, Cecilia Luz. Ecuador, José Lascano. Guatemala, Álvaro Ricardo Cordón. Por México, Carlos Arroyo Joaquín. Por Perú, Manuel Villa García Noriega. Por República Dominicana, Edward Veras Vargas. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Quiero primero saludar al licenciado Bruno Pelizari, presidente de la Sociedad de Numismática Brasilera y de Río 2025, al licenciado César Corrales y al licenciado Daniel Lopeza, presidentes de la Comisión Internacional de Historiadores de Numismática, al emerísimo presidente emérito de la Sociedad Numismática Brasilera, Gilberto Tenor, a los demás vicepresidentes de la Quinta Convención Internacional de Historiadores Numismatas, a los colegas de la Comisión Jurídica y a todas las delegaciones y miembros presentes. Muchas gracias por estarnos acompañando y participar en esta sección. Antes de explicar un motivo específico de esta mesa de trabajo, quiero contarles un poco de historia. En 1970, en la ciudad de París, Francia, se reúne un grupo de países miembros de la UNESCO y se discute y se aprueba una legislación que visa reglamentar el patrimonio histórico cultural
entre ellos el patrimonio numismático. Esta normativa establece la importación y exportación de bienes históricos, culturales, sobre ciertas condiciones. Hoy en día, 55 años después, bastante tiempo, vivimos en un mundo globalizado, donde nosotros numismatas, coleccionadores, estudiamos y contemplamos las monedas de esta legislación. Generalmente monedas con más de 100 años, algunas de ellas provenientes de colecciones muy antiguas, algunas de herencias de nuestros antepasados. Ellas vienen de diferentes orígenes, colecciones, hasta el detectorismo, pecio o naufragio, en fin. Tuve conocimiento que la primera convención de historiadores y numismáticos celebrada en Potosí en 2006 se instaló esta misma mesa de trabajo de la Comisión Jurídica y se emitió la primera declaración llamada Declaración de Potosí, firmada por todos los participantes. Luego, en conversación con el colega de Perú, Manuel Villa García, y percibiendo los inconvenientes y divergencias de las diferentes legislaciones de los países signatarios de la Convención de la UNESCO de 1970, tuvimos la idea de crear esta mesa. Conversando con el licenciado Bruno Pelissari, presidente de la Sociedad Numismática Brasileña, inmediatamente nos dio todo el apoyo y se mostró favorable. Por eso queremos agradecerle muy fuertemente ese apoyo para poder estar aquí presente. Para el efecto de hoy vamos a analizar la legislación de 11 países con ejemplos prácticos inclusive, sus restricciones de exportación e importación y también comercialización, así como la normativa que presenta la lista roja del ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, que es quien normatiza estas leyes de los distintos países, y llegar a una discusión y consenso justo y eventualmente hacer un planteamiento de los diferentes países miembros aquí presentes. Luego, después de las ponencias de cada uno de los miembros representantes que va a hablar un poco de su país con un ejemplo práctico, vamos a tener tiempo para preguntas, respuestas y comentarios. Esto porque es muy importante que se continúe reconociendo una ciencia milenar como lo es la numismática, que nosotros tengamos alguna palabra importante por medio de las asociaciones numismáticas para regulamentar mejor esta legislación en los diferentes países. Y para tal efecto doy por iniciada la mesa de discusión de hoy y doy la palabra por orden alfabético primero al colega argentino, por favor. Gracias, Carlos. Hola, soy Julio Chiappini de Argentina y expondré brevemente el estado actual de la legislación argentina al respecto, asimismo con unas pequeñas conclusiones que en realidad no son mías, sino una conversación en general previa que hemos tenido nosotros. La Argentina adhirió a la Convención de la UNESCO, que mencionó Carlos recién, en 1972. Cumple generalmente esta convención, por lo menos en la legislación formal. La regla general en la Argentina es que las monedas, siendo de metales preciosos, quedan equiparadas a las divisas. Entonces se permite su tránsito con el equivalente de hasta $10.000 norteamericanos. Asimismo, en la Argentina existe
una lista roja de bienes culturales, de bienes arqueológicos protegidos. No obstante, esa lista no incluye explícitamente a las monedas, ni tampoco podría enmarcárselas en ninguna de las categorías que tiene esta lista, que menciona fósiles paleontológicos, objetos de uso hogareño y cotidiano como cerámicas, tocados indígenas, etc. En la práctica, esto conlleva que, como positivo, no hay una regulación restrictiva expresa de la numismática en la Argentina, lo cual en general tal vez podamos concordar que es algo positivo, pero permite a su vez a los funcionarios encargados de diversos controles cierta arbitrariedad, en cuanto, por ejemplo, pueden detectar por el tipo o por la cantidad de monedas un fin comercial. Puede haber problemas para los numismáticos, aunque se trate de su colección personal. En ese sentido, creo que hay tal vez un prejuicio general respecto a la numismática y a la tal vez rareza de lo que son ciertas monedas. Porque para el que no es numismático, ver una moneda que a lo mejor tiene 100 años, uno puede pensar que es una antigüedad o es una rareza. Como en nuestros países, por ejemplo, no hay generalmente, no sé dónde somos todos, pero no hay jirafas. Entonces a nosotros nos llama la atención ver una jirafa, pero en los países donde sí hay jirafas, la gente no le llama la atención. A lo mejor a nosotros ver una moneda que tiene 100 años no nos llama mayormente la atención, salvo que sea una moneda muy especial. Pero alguien que no está familiarizado con la numismática sí puede llamarle la atención y puede despertar ciertos vuelos de imaginación creativa respecto a su valor. Por eso sé que en Argentina han ocurrido algunos episodios de cierta arbitrariedad individual de funcionarios respecto a bienes numismáticos, pero que no surge de la ley. A ese respecto, brevemente, quería mencionar 3 conclusiones, por lo menos como las entendí yo, relativas a una conversación que hemos tenido más temprano. La primera conclusión es que la numismática, como actividad material, es una afición. Uno junta monedas, billetes, exonumia, y además la numismática, además de ser una afición como actividad material, como estudio o actividad espiritual, es una ciencia. Entonces hay 2 formas de numismática, ¿no? Juntar los objetos materiales y además estudiarlos. Asimismo, esos objetos en general han sido de producción masiva, salvo excepciones, claro, pero de las monedas se han acuñado muchísimas. Al ser de producción masiva, en la clasificación jurídica nosotros decimos que es un bien fungible, es decir, que es un bien uno igual al otro y que pueden intercambiarse sin mayor variación. Las meninas de Velázquez no es un bien fungible porque hay una sola, pero 8 reales de Potosí de tal año hay muchísimos y en principio uno equivale al otro. Y la tercera conclusión a la que yo he arribado esta sí personalmente es que sería conveniente en todos los países aplicar un principio de legalidad o reserva respecto a la regulación de la numismática. Goethe, el escritor alemán, dijo que es peor el dedo de la arbitrariedad que el puño de la injusticia. Por ejemplo, a todos creo que nos dolería si nos hurtaran o nos robaran monedas, pero tal vez nos duele más cuando no es un hecho así material de injusticia, sino cuando es un hecho del Estado, una restricción, que justamente el Estado no está para atacar los derechos individuales, sino para ampararlos. Y ese tipo de arbitrariedades, como las que mencionaba hace un momento, son mucho más dolorosas, tal vez incluso que un robo. Por eso me gustaría y propongo ahora incluir en la declaración, además de estos 2 puntos que mencioné recién, el de aplicar un estricto principio de legalidad o reserva en todo lo que sea la reglamentación de bienes culturales y numismáticos. Gracias a todos. Doy la palabra al compañero de Bolivia, Daniel Oropesa Alba. Gracias, Carlos, muy gentil.
Primeramente quiero expresar una salutación muy especial para todos los presentes, un cordial saludo de bienvenida al señor vicecónsul de México, don Diego de la Vega. Gracias por honrarnos con su presencia en esta tarde. De igual manera al comendador Gilberto Tenor, presidente emérito de la Sociedad de Numismática Brasileira, y a mi gran amigo José Manuel Enríquez, presidente de la Sociedad Dominicana de Numismática, nuestro anfitrión hace 2 años atrás. Para todos los presentes es algo muy importante el estatus jurídico de las monedas, de las piezas numismáticas que forman parte de diferentes acervos. Desde la perspectiva boliviana, yo quiero informar a todos los colegas acá presentes cuál es el marco jurídico vigente. En principio y por prelación normativa debo señalar que la Constitución Política del Estado de Bolivia, promulgada en el año 2009, señala en su artículo 99 que el patrimonio cultural de Bolivia es inalienable e imprescriptible. En consecuencia, está fuera del comercio humano. No se lo puede transmitir a nadie, no se lo puede vender, no se lo puede adquirir como propiedad mediante la forma de la usucapión, no tiene ningún tipo de prescripción, en consecuencia no se lo puede tocar. ¿Y qué involucra el patrimonio cultural del pueblo boliviano? Justamente tiene en el capítulo segundo el argumento del patrimonio y la preservación del patrimonio junto con la promoción y difusión de su patrimonio cultural y natural de acuerdo a las leyes. A partir del artículo 99 podemos desprender que todo lo que se considera patrimonial en Bolivia está absolutamente protegido por la Constitución. Otro documento importantísimo es la Convención de Patrimonio UNESCO del año 70, que ha sido ratificada por Bolivia. En consecuencia, tiene plena validez. Y desde aquel año de 1970, Bolivia ha hecho todos los esfuerzos por poder respetar los preceptos que van a esta convención. Luego de la Constitución y luego de este documento de derecho internacional, Bolivia tiene en su marco normativo una ley especial de patrimonio, la ley titulada Ley 530. Esta señala que existen diferentes clases de patrimonio. Algunos son monumentales, otros son muebles y otros son inmuebles. Para el caso concreto del patrimonio mueble, dice en su artículo 9 una larga lista de qué se entiende por patrimonio mueble. Señala que la pintura, la escultura, la cerámica, entre otras, además expresamente en el punto 15 de la numismática, son patrimonio del Estado. Con este razonamiento pudiésemos colegir que la numismática, es decir, todas las piezas numismáticas, están caracterizadas por el Estado boliviano con la más alta protección de patrimonio cultural. Solamente encontramos un artículo contradictorio, que es el artículo que habla en torno al registro y a la protección de colecciones patrimoniales. En el artículo 15 habla, en el inciso 3, que las colecciones de patrimonio cultural material mueble se regularán por el Sistema Plurinacional de Registro de Patrimonio Cultural, consignando el nombre o los nombres de los custodios. Explícitamente, esta ley no habla en ninguno de sus acápites sobre las prohibiciones que tiene el tráfico lícito de las piezas patrimoniales, ni tampoco hace una referencia alguna a lo que se puede entender de acuerdo a la doctrina como BIC, bienes de interés cultural. En el caso de Bolivia, un vacío legal hace que no exista esta categoría de BIC y que, de acuerdo al precepto de la propia Convención de París, todo aquello que está comprendido en más de 100 años de antigüedad entra explícitamente en la categoría de patrimonio cultural. Por lo tanto, en Bolivia sería lo mismo hablar de una moneda de 1750 que hablar de una moneda de 1825. No hay ninguna diferenciación. Es más, la medalla que llevó el libertador Bolívar en el pecho, que fue históricamente una pieza muy importante, actualmente una pieza convertida en símbolo de mando presidencial, jurídicamente tiene el mismo nivel de protección que la pieza más común de ese año de 1825, que históricamente no tiene ningún interés cultural para la nación ni para la humanidad. Este vacío hace que entren todas las piezas monetarias y piezas numismáticas en la misma categoría jurídica.
Por lo tanto, respondiendo a la pregunta metodológica que plantea la mesa, Bolivia no puede tener una salida tranquila, pacífica ni pública de una moneda sin que esté previamente registrada y que tenga la autorización por parte del Ministerio de Culturas para hacerlo. Lastimosamente, el Ministerio de Culturas no cuenta con una instancia que pueda hacer el registro y catalogación y conceder las autorizaciones para salida libre y legal. Este también es un vacío administrativo que debe ser considerado, porque además del marco normativo tenemos que considerar que el marco administrativo debe ser eficiente para poder conceder la tutela de los derechos a todos y cada uno de los que son custodios. Es cuanto puedo informar. Muchas gracias. Doy la palabra al colega Eduardo Luz, de Brasil. Olá, senhoras e senhores, boa tarde a todos. Vou falar um pouco mais devagar em português para que todos possam entender, porque eu não quero errar tentando falar espanhol, agravando, não vou passar essa humilhação, vou me garantir no português e olhe lá. Então, primeira coisa, parabenizar vocês que estão aqui. Teve agora uma saída, vocês perceberam que agora a quantidade de pessoas deu uma reduzida, e eu parabenizo porque esta discussão de agora ela é fundamental e importante para vocês que estão aqui. Como eu digo para os amigos brasileiros, espero que vocês não precisem, mas todos nós somos advogados, estamos aqui, mas espero que não precisem. Então, parabenizo a vocês que estão aqui, agradeço a presença de vocês. E um detalhe aqui importante que eu faço questão de fazer, uma citação. Obviamente existem diversas autoridades aqui, mas tem algo que eu aprendi, é dar honra a quem merece a honra. E eu tenho um amigo que muito me incentivou e muito me aconselha, e eu preciso parabenizar essa pessoa específica aqui. Então, antes da minha fala, eu vou pedir uma salva de palmas para o presidente emérito, o comendador Gilberto Fernando Tenor, por favor. Agora sim, mais cedo, antes de começarmos aqui, nós nos reunimos, conversamos sobre diversos pontos. Nós temos, obviamente, tempo para falar, não dá para ficarmos aqui e falar sobre muitos assuntos, mas fiquem tranquilos, porque além dessas nossas falas, nós estamos organizando, e esse é o nosso objetivo principal, uma declaração, onde através dessa nossa reunião, através desse nosso encontro, será feito um documento. Nós iremos pegar assinaturas de todos esses advogados, que cada um representa o seu país, inclusive eles levarão os originais assinados. Então, entre hoje e amanhã, esse documento ele será feito, será finalizado, faremos uma declaração Rio 2025. E é por isso que eu digo que é tão importante, não somente este momento. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pontuar exatamente sobre a pergunta que foi feita e rapidinho eu vou comentar superficialmente sobre um outro ponto fundamental. A questão aqui é sobre essa peça em especial. Acontece que existe a interpretação de moeda para moeda a respeito da sua saída do Brasil. Esta daqui, no caso, não pode, precisa de uma autorização. Primeiro porque já passou mais de 100 anos, e aí o Brasil tem algumas regras. Entretanto, tem uma coisa, por mais que a gente fique preocupado, o foco é a numismática, a ciência da numismática, em algumas peças, por causa da data, não necessariamente o fato dela ser mais antiga, todo mundo sabe, não significa exatamente que ela também vai valer mais, pois existem moedas mais modernas que têm uma tiragem menor, automaticamente a lei da escassez, oferta e demanda, vale mais. E aí algumas, e é exatamente esse o problema, algumas a gente consegue ter sim essa facilidade de retirar do país, e outras não. Então essa daqui em especial, ela não é possível sair, ela precisa ter uma autorização, e isso daí precisa ser feito, todo documentado, porque realmente pode acontecer de parar na alfândega, na Receita Federal do Brasil, e aí não tem conversa. A lei aqui no Brasil diz exatamente uma palavrinha chamada perdimento. Isso significa que é perdida, não tem conversa. Ela literalmente é perdida.
passou na alfândega, identificou uma peça que é considerada como proibida, ela é perdida. Não tem pagamento de alguma taxa, pagamento de algo para poder retirar a mercadoria. Isso é uma coisa. Outro ponto aqui é a respeito das nossas exportações, não somente para fora realmente do país, mas dentre os nossos estados, essa movimentação também existe. Então, por mais que a gente esteja aqui falando exatamente sobre isso, eu preciso comentar rapidamente uma lei que existe aqui no Brasil, que é o seguinte: os comerciantes podem comercializar essas peças, igual está acontecendo hoje no evento? Pode, não tem problema, nós estamos falando de algo dentro do nosso país. Quando se tem os envios de mercadorias através dessas transportadoras, possa ser também que uma dessas peças, ou a pessoa não tenha feito a declaração do que tem ali dentro daquela caixa da maneira correta, pode ser que a pessoa não tenha preenchido os próprios dados da maneira correta, possa ser que passa lá na máquina de raio-x para identificou que é uma peça, o correio foi lá e abriu, a Receita Federal foi analisar, tem um monte de coisa. E a questão é o seguinte, aqui eu resolvi pontuar e falar sobre isso, apesar de a gente estar falando exatamente sobre tirar ela do país, porque tem uma lei que é interessante citar aqui para todos, que é sobre STF. E o Supremo Tribunal Federal, ele diz o seguinte, existe uma súmula chamada número 70. Primeiro, é inadmissível a interdição do estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. Isso aqui é interessante porque é o seguinte, não posso fechar uma empresa, é óbvio, mas é bom explicar. Não posso fechar uma empresa porque ela está devendo imposto. Se ela está devendo, a Receita Federal tem que ir lá processar, certo? Até aqui é normal. Continua devendo, a dívida existe, vai pagar lá seus juros, correções e tudo mais, mas a dívida continua existindo. Entretanto, tem o seguinte sentido aqui. Mais 30 segundos eu encerro. Diz, é inadmissível, e esse é o principal, súmula 323, é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributo. Ou seja, enviou para um lugar, parou na Receita Federal, parou em algum outro estado, alguma outra nesse sentido, não pode prender mercadoria e falar, olha, só vou liberar se pagar. E na prática aqui no Brasil existe. Por que eu estou dizendo isso? Porque sim, como vocês viram aqui na tabela, nós temos, está tudo certinho na legislação do Brasil em relação ao Unesco. E por isso que essa súmula é tão importante para a gente. Por mais que aconteçam as exportações e as entradas aqui no Brasil dessas moedas, que é tão importante a ciência numismática, isso não deveria acontecer. E por que eu estou trazendo esse problema? Porque, como eu comentei para vocês, nós estamos aqui, cada um representando, inclusive, problemas do seu respectivo país e também formas de solucionar. Então, nós iremos construir essa declaração Rio 2025, inclusive apontando erros e soluções de forma estratégica para que a gente possa realmente organizar tudo isso. Então, adiantando para vocês, do lado do Brasil, representando e dizendo novamente, espero que não precisem, mas se precisar, nós estamos aqui. Muito obrigado. Con la palabra el compañero Cristian Alarcón de Chile. Carlos, muchas gracias. Primero, saludarlos a todos y a todas las presentes. Mi país por primera vez integra esta mesa. Y nuestra normativa comienza en el mismo año 1970. Chile se adhiere a la Convención de UNESCO con la Ley 17.288 del año 70 y cuya misión fundamental es la obligación del Estado de la tuición y protección del patrimonio material. Y ahí define la ley, va a distinguir básicamente entre lo que pasa a llamar monumentos nacionales, que es un conjunto muy detallado de piezas y elementos que constituyen este patrimonio, que después se desglosa en lo que llamamos monumentos históricos, monumentos arqueológicos y paisajes naturales y otros generales. Pero no menciona las piezas de carácter numismático, como específicamente.
Posteriormente, a través de los decretos 11 y 259, Chile termina ampliando un poco el concepto sin mencionar ninguna de las piezas numismáticas, pero sí vuelve a revalorizar el carácter histórico. Debemos tener presente que las piezas numismáticas, si bien efectivamente constituyeron un medio de pago, un sistema de intercambio, pero con el tiempo y la historia se convierten también en elementos históricos. Existe en el Congreso Nacional actualmente un proyecto de ley de modificación de la ley de patrimonios y monumentos, y esa ley apunta básicamente a ampliar los conceptos al patrimonio inmaterial, al patrimonio de los pueblos indígenas u originarios, como le llamamos nosotros, y como asimismo hacer partícipe a la ciudadanía en el cuidado del patrimonio que se puede generar a partir de las comunidades sociales y de la vida civil en general del país. Chile cumple con la normativa de UNESCO, por eso está adherida. Hay que tener presente un dato, que cuando Chile adhiere a un contrato, adhiere a una convención de los organismos multilaterales, esto tiene carácter legal, tiene carácter de ley para nosotros. Si bien no hay una limitación a la importación, a la exportación, a la venta de estos artículos o al coleccionismo mismo, evidentemente el Papá Fisco está atento a la compra y venta de estos bienes para aplicar las correspondientes tasas. Y si no está debidamente facturado o encuentra que está subfacturado, el Estado tiene el derecho de retasar la pieza y cobrar los impuestos correspondientes de acuerdo a la retasación. Bien, existen de todas maneras un conjunto de recursos administrativos y legales que te permiten poder debatirle al Estado esa situación. En proyección, yo creo que en general las piezas numismáticas tarde o temprano van a comenzar a ser restringidas. No creo por el momento. El proyecto de ley que está no lo contempla. Tampoco está considerado como un bien excluido o especial. Sí sucedió hace muy poco, por un tema administrativo, no de restricción, que fue para un conjunto enorme de monedas y billetes que venían del extranjero, que hacían su paso por Chile, destino a Alemania, pero fue porque no fueron declaradas debidamente. Entonces el Estado, a través de aduana, las retuvo. Eso es básicamente lo que pasa en Chile. La normativa seguirá teniendo un carácter amplio, no hay restricciones y se espera que nosotros podamos evidentemente profundizar la ciencia numismática y los conceptos generales que nos permitan mantenerla protegida. Muchas gracias. Doy la palabra al compañero de Costa Rica, Alejandro Matamoros. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos por estar presente hoy. Cuando en esta mesa se planteó la posibilidad de analizar en cada país, aparte de haber ratificado la Convención de UNESCO, si en la práctica podíamos exportar monedas de cierto valor de más de 100 años de antigüedad y si podía haber alguna restricción, me pareció un ejercicio muy interesante en Costa Rica, porque en primer lugar Costa Rica no tuvo una gran historia numismática, ya que siempre fuimos parte como una provincia de Guatemala. Guatemala puede tener 100 años más de estar acuñando y
de 1733 hasta ya la independencia, y después de la independencia pasamos casi 2 décadas como República de Centroamérica. Empezamos a acuñar monedas propias por ahí de 1840, y como Costa Rica era un país pobre y no teníamos plata, empezamos a traer muchas monedas del exterior, de España e Inglaterra, que se resellaban y se utilizaban. Este ejemplo lo pusimos en práctica en el 2016, que un coleccionista muy grande sacó a subasta más de 400 piezas, se llamaba The Pura Vida Collection, que se vendió en Heritage. Él tenía miedo de sacar las monedas y que le salieran con algo que él no estaba esperando. Se llevó parte de su colección al Ministerio de Hacienda y solicitó permiso para exportarlas, y le dijeron: no hay absolutamente, son suyas, sí, son mías. Ah, bueno, no hay ningún problema. ¿Necesito más permisos? No, no hay más permisos. Él las exportó. Dice que cuando pasó por las manos de Costa Rica nadie le preguntó nada, y en Estados Unidos tampoco. Hay un artículo del Código Civil que también hace referencia a los tesoros. Dice que si los tesoros son encontrados por una persona, son de la persona que lo encuentre, e inclusive si tiene monedas, no hay ninguna restricción. Costa Rica tuvo en algún momento, digamos, una persecución por las piezas indígenas que aparecían, que los museos, inclusive cuando estaban negociando la donación, allanaban la casa para evitar que las escondieran. Y como curiosidad, como un ejercicio, también llamé al museo, hablé con la persona encargada si había alguna restricción con las monedas. Se dice que absolutamente no hay ninguna restricción con las monedas. Costa Rica está adherida a la Convención de UNESCO, no tiene monedas en la lista roja. Uno de los ejemplos que sacamos fue la de 10 pesos de 1870. Este coleccionista sacó varias, y al tener los permisos obviamente estaba autorizada para su exportación. Y algo muy interesante que tal vez les hable el compañero de Guatemala es que en Guatemala no hay ningún tipo, hay una ley que autoriza la venta libre de cualquier moneda. Eso nos permite que, siendo Costa Rica en un momento provincia de Guatemala, las monedas más antiguas se puedan vender libremente. En conclusión, Costa Rica no tiene ninguna restricción, es libre de exportar todos sus productos numismáticos. Muchas gracias. Doy la palabra al compañero de Ecuador, José Gastán. Sí, muchas gracias a todos los presentes, una buena tarde. Quiero hacer un agradecimiento especial a mi colega Manuel Villa, que es quien me invitó a formar parte de este selecto grupo. En cuanto a lo que sucede en Ecuador, puedo comentarles que al estar adheridos a la Convención de la UNESCO de 1970 se crea la Ley de Patrimonio, que en su artículo 7 textualmente dice: declárese bienes patrimoniales pertenecientes al patrimonio cultural del Ecuador comprometidos en las siguientes categorías. Literal E: las monedas, billetas, señas, monedas y medallas y todos los demás objetos realizados dentro o fuera del país. Y aquí viene un poco se extiende más nuestro y habla de que en cualquier época de su historia. No estamos hablando de que tiene 100 años, menos de 100 años, sino es en cualquier época de su historia. Y lógicamente eso deja abierto a que las autoridades puedan, a discreción de cada uno, disponer si es bien cultural o no es bien cultural, y no importa cuándo haya sido o dónde haya sido, ¿verdad? En vista de este problema que surge con estas leyes, en las que principalmente tenemos el problema en que siempre dentro de esta legislación, en su artículo 8, prácticamente el Estado nos considera a los coleccionistas como meros tenedores y administradores de bienes patrimoniales. Surge el problema en Ecuador de nosotros los numismáticos, porque yo soy coleccionista ya de hace 40 años de colección ecuatoriana. ¿Qué sucede con todos nuestros esfuerzos económicos que realizamos
cuando participamos en subastas internacionales, compramos monedas, hay X cantidad de dinero, hacemos el esfuerzo de traerla al país para que sea el gobierno y que automáticamente sea el propietario de ese bien, porque nosotros tenemos la obligación de notificar al gobierno, en este caso al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el INPC, que es el ente regulador, comunicar que nosotros hemos obtenido o tenemos posesión de ese bien. Lógicamente, habla dentro de estas leyes, en cualquier momento el gobierno, de que es pertinente, puede solicitar el retiro de esa moneda, en este caso, ¿no? Entonces, con todos estos temores, con todas estas circunstancias legales, un grupo de ecuatorianos dedicados a la numismática de muchos años deciden conformar o crear la Asociación Numismática del Ecuador en el año 2020, ¿verdad? Y es ahí cuando nosotros empezamos a querer trabajar justamente para rectificar estas leyes que hasta cierto punto, a pesar de que soy yo abogado de profesión, también hay ciertas incongruencias en las mismas leyes, que si yo las cotejo con lo que yo paso o tengo que pasar como coleccionista, no vienen siendo justas, ¿no? Porque, repito nuevamente, uno hace una inversión económica y después resulta que yo no soy el propietario de esa moneda, sino lo es el Estado. Pero el Estado tampoco invierte X cantidad de dinero en adquirir piezas relevantes. Como un ejemplo claro, el Banco Central del Ecuador posee un catálogo de monedas, hablemos únicamente de monedas, que si las comparamos con las colecciones privadas que existen, son de mucho menor categoría e importancia en cuanto a su valor meramente como moneda, ¿no? Entonces surgen todos estos inconvenientes, y es hoy justamente que había conversado con los colegas de aquí la necesidad de poder ver una forma de solucionar todo esto y de equiparar entre las leyes de cada uno de nuestros países, para poder nosotros de alguna manera poder ayudar a rectificar esos errores que existen en las leyes de cada uno de nuestros países. En el caso específico mío de Ecuador, yo presenté como ejemplo un 8 escudos de 1845 que pertenece a mi colección privada, ¿verdad? Y que me costó mucho de dinero y trabajo, esfuerzo y todo lo demás llevarlo al Ecuador. Pero lamentablemente, si yo quiero traerla a una exposición en este momento acá a la que estamos presentes, no podría hacerlo, porque tengo que solicitar permiso al gobierno, que el gobierno me autorice o no, y corriendo el riesgo de que me diga en determinado momento que es un bien patrimonial que tiene que estar en el Museo del Banco Central y me confisque esa moneda. Entonces estamos en ese dilema, sobre todo en Ecuador, de que no existe una garantía para nosotros poder comercializar, exponer, intercambiar, vender, en este caso, bienes que nos pertenecen porque los hemos adquirido con nuestros propios medios. El Ecuador, además de esto, no forma, o mejor dicho, no existe una lista roja internacionalmente en cuanto a bienes numismáticos, pero sí existe una lista en cuanto a otro tipo de bienes prehispánicos, y eso que no son el caso en este momento, ¿no? Eso es más o menos lo que yo les puedo informar de lo que sucede en Ecuador. Muchas gracias. Doy la palabra a la colega de España, Luz Cecilia. Gracias. A ver, vamos a aclarar. Yo no soy española, ¿ya? Pero soy abogada y decía, ¿a quién voy a agradecer primero? A Gilberto, a Lucio, que claro, hay que agradecerles esto, pero primero le tengo que agradecer a Manuel, mi esposo, y hacer mención a que cuando este evento, que fue desde el 2016 en Potosí, desde la perspectiva de una abogada, ¿okay?, que no es numismática en principio, veo cómo en estos años ha crecido
y los problemas que los numismáticos coleccionistas tienen al adquirir monedas y tener estos problemas de exportación de ellas, lo que mencionaba mi colega de Ecuador. Y claro, ¿cómo es que en estos años, desde el 2016, que es la organización, la creación de este Congreso de Historiadores y Numismáticos, y vemos cómo cada 2 años se han ido presentando diferentes situaciones que con Manuel ha vivido como abogado y coleccionista? En República Dominicana fue donde personalmente vimos que se concretó la idea de la comisión jurídica, en principio formada por abogados, numismáticos, coleccionistas, que analicen a profundidad el solucionar estos problemas que tienen cada uno de ustedes, coleccionistas, al sacar las monedas de sus respectivos países. En algo sé, porque al margen de ser abogada, he acompañado a Manuel en todo este proceso. Y en lo que respecta a España que representa toda esta historia, todos los países latinoamericanos hemos sido españoles en algún momento. España se demoró en ratificar el convenio de la UNESCO. El convenio de la UNESCO es del 70. En España la ratificaron en el 86. ¿Por qué? Porque precisamente España cuida mucho todo su patrimonio cultural, histórico y numismático, porque son dueños y han sido dueños a lo largo de mucho tiempo de toda esta riqueza, que en este caso en particular la Comisión Jurídica ha analizado solo respecto a la numismática. En España, la ley, pues, la anterior, por favor. La ley que regula el tratamiento del patrimonio histórico-cultural en España es la ley número 16/1985, artículo 5, que establece expresamente que está prohibida la exportación de monedas con más de 100 años de antigüedad, como dice la mayoría de legislaciones, y que haya sido declaradas bien de interés cultural, las famosas BIC. Las demás monedas las pueden exportar sin ningún problema. Solo si ha sido declarada bien de interés cultural, el Reino de España va a proteger esa moneda y no la va a dejar salir. Lo demás, sin ningún problema. Y a la pregunta que analizaba la comisión al crear esta mesa, si la legislación española cumple con la Convención de la UNESCO, sí, porque la Convención de la UNESCO establece claramente, ¿no?, que aquellos bienes de más de 100 años, cada estado lo determinará, y España determinó que los BIC, si no ha sido declarado BIC, los pueden exportar. En España no hay lista roja, a diferencia de muchos países latinoamericanos. Y llevarlo a la práctica, y de ahí que nace esta idea de crear la comisión jurídica, donde un numismático quiere exportar la moneda, como ya adelantó mi colega ecuatoriano, creamos el caso práctico de comprar a través de esta casa de remates Auro y Calicó esta moneda de medio real del rey Carlos IV, del virreinato del Perú, de la Seca de Lima, de 1791, si se podía exportar a España. Y lo que hay que hacer allá en España es el pedir permiso a la autoridad, al Ministerio de Cultura y Deporte de España, de si ese producto lo podemos exportar. En el caso práctico, se pidió el permiso. Como no era BIC, lo expiden al toque, es decir, rapidísimo, y con ese permiso ustedes pueden hacer llegar sus monedas sin ningún problema, de manera legal.
si la moneda sí pues fuera declarada por el Ministerio de Cultura y Deporte Español BIC, lamentablemente no saldría y sí tendrían un problema con el reino español en el caso de exportar, pero en la mayoría no. Para que sea declarado BIC tiene que cumplir determinados requisitos que sí perdón, ya me están cortando el tiempo, que no estaría configurado dentro de lo que ha sido la exportación de monedas numismáticas, porque en principio la moneda ha sido creada para circular. Y en estos casos, los que coleccionan monedas de más de 100 años no son BIC. Permitan su permiso de exportación y no van a tener ningún problema. Muchas gracias. Doy la palabra al colega de Guatemala, Álvaro Correa. Bueno, muy buenas tardes a todos. Creo que voy a darle gracias a Dios que Juan de Torquemada y la Santa Inquisición ya no están. Correría el riesgo de ser expulsado de la comunidad numismática y jurídica por unos temas que ahora. Realmente creo que esta comisión, esta mesa es de naturaleza jurídica, pero siempre el derecho es vida humana. Vale la pena recordar algunos elementos importantes históricos, porque al final no soy sociólogo, pero como abogado debemos de encontrar el porqué de alguna normativa, y especialmente viene de la normativa de esta convención de 1970 de UNESCO. Si recordamos, en esos años en América Latina estábamos en procesos no democráticos, casi todos los países teníamos gobiernos militares, y había un sentimiento de necesidad social de proteger las identidades culturales, y en eso se fundamenta mucho el articulado de la Ley de Protección del Patrimonio, en enfocarse en proteger la identidad cultural, y va pues todo lo que es pueblos originarios, la arqueología, se empezó a ver también de los trajes, la música, y en ese sentido pues por ahí empezaba a generarse esa necesidad de regular muchos de los temas históricos y ahora numismáticos que estamos. Para el caso de Guatemala tenemos un tema especial. Igual Guatemala veníamos en un proceso de guerra interna complicada y volvimos al Estado democrático en 1985. Hasta el 85 tuvimos una nueva constitución, nos adecuamos a una pseudodemocracia, pero con más oportunidad, y ahí nos adherimos también a la convención de UNESCO, y toda la normativa que viene del control del patrimonio cultural histórico pues se origina de nuestra constitución, que es de 1986, que estoy como ahora también me van a excomulgar por la memoria, pero eso es de Alzheimer, ¿no? Y nuestra constitución es muy clara en establecer cuáles son los bienes de interés cultural, todo lo que es arqueología, bienes paleográficos, todo lo que está enterrado a minerales, y hay una descripción muy clara, dejando a la ley, en reserva de ley, que la ley desarrolle los demás bienes de interés histórico. Entonces, nuestra ley, tenemos una ley muy específica, muy especial del patrimonio cultural, que es del año 1997, a 15 años después de la Constitución, y en esa sí se cumplen. Si la comparo, que no era parte del trabajo, yo creo que sí cumplimos con la mayor parte del articulado de la Convención de UNESCO de 1970. ¿Qué tiene? Pues nuestra ley sí define cuál es la ley de patrimonio cultural, define cuáles son los bienes de interés, ahí va. Y por supuesto nuestra ley sí es muy moderna en contemplar inclusive hasta las especies vegetales, la genética, la música, el arte, muchos de los bienes histórico-culturales de interés del país, y por supuesto todo lo que tenga más de 100 años. Creo que mi abuela también aquí no podría estar. Entonces, ¿qué tenemos?
sí existe la posibilidad, al aceptar nosotros la Convención de UNESCO, que es la que faculta al Estado para llegar a las BIC, a los bienes de interés cultural, sí podría el Estado en algún momento decir, en mi caso tocaba ahí tenemos, está a la vista un cuartillo de no sé qué año es, 1819. ¿Puede exportarse? Pues para el caso de Guatemala como bien cultural, sí. ¿Por qué? Pues porque Guatemala no ha adoptado todavía el sistema de los bienes de interés cultural, diciendo las monedas no pueden exportarse sin permiso. Pues una moneda como bien histórico-cultural no tiene interés para el Estado como tal en cuanto a su control. ¿Sí? Esa es una de las ventajas de la legislación, más que la legislación guatemalteca, es tal vez un poquito dejadez de la autoridad histórica gracias a Dios para los numismáticos, no ponerse a desarrollar cuáles son todas las monedas que tengo yo en mi colección. Eso es lo importante. Por supuesto, ahí puse, creo que es uno de los pocos, o me atrevería a decir, tal vez el único país de América Latina, en nuestra ley, tenemos la ley de especies monetarias. La ley monetaria establece que en Guatemala es libre la exportación, tenencia y circulación de cualquier tipo de moneda, divisa, y se puede circular, manejar hasta oro y cualquier metal noble. Por supuesto, las limitaciones son los temas de lavado, la regulación y el cumplimiento de todos los temas que tengan que ver con cumplimiento de el dinero. ¿Puedo sacar una moneda de Guatemala? Sí. ¿Por qué? Porque Guatemala todavía no ha aplicado el principio BIC. ¿Puedo utilizar, traer oro? Por supuesto. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que no haya un criterio de autoridad que lastimosamente nos pueda poner en complicación. En el caso de Guatemala sí tenemos esa facilidad de no tener esa prohibición expresa ni en la ley ni en la aplicación de la convención directa. Muchas gracias.